Lara siempre iba deprisa. No porque quisiera, sino porque la vida no le había dado otra opción. A las 6 de la mañana ya estaba de pie. Preparaba el desayuno mientras revisaba mensajes del primer trabajo en el móvil. Después despertaba a Marco con una caricia suave en el pelo. «Vamos, campeón». Marco tenía 6 años, unos ojos enormes color miel y esa sensibilidad que hacía que sintiera el mundo demasiado fuerte. Lara lo sabía desde pequeño. Sabía que era diferente. Más callado. Más observador. Más bueno de lo que el mundo parecía permitir. Vivían en un pequeño piso alquilado de un barrio gris donde los ascensores se estropeaban más de lo que funcionaban y donde las paredes parecían demasiado finas para guardar los problemas de nadie. Lara trabajaba limpiando oficinas por las mañanas y atendiendo una cafetería por las tardes. Dormía poco. Comía deprisa. Había aprendido a ignorar el dolor constante de espalda y los mareos ocasionales. Todo por Marco. Todo siempre era por Marco. Había dejado de comprar ropa para ella hacía años. Había olvidado cómo era sentarse tranquilamente a leer un libro. Ya ni recordaba la última vez que se había mirado al espejo sin pensar en todo lo que faltaba por hacer. Pero cuando veía sonreír a su hijo, sentía que aún podía seguir. Hasta que Marco dejó de sonreír. Al principio fueron cosas pequeñas. «¿Qué tal el cole?», preguntaba Lara. «Bien. ¿Has jugado con alguien?». «Sí». Pero las respuestas llegaban demasiado rápido. Ensayadas. Después aparecieron los dolores de barriga. «No quiero ir hoy». «¿Te pasa algo?». «No». Una noche, mientras recogía la ropa para poner una lavadora, encontró una camiseta rota. «Mar». El niño bajó la mirada. «Se ha enganchado». Lara no le creyó. 2 días después recibió la llamada del colegio. Ha tenido un pequeño incidente con otros compañeros. ¿Pequeño? Qué palabra tan peligrosa. Fue al centro escolar. Habló con la tutora. Con la orientadora. Con dirección. Estamos trabajando en ello. Son cosas de niños. Intentaremos vigilar más. Pero Marco cada día estaba peor. Ya no dibujaba. Ya no cantaba. Ya no corría. Empezó a dormir con la luz encendida. Una madrugada Lara lo encontró llorando en silencio. «¿Qué pasa, cariño?». Marco tardó mucho en hablar. «Dicen que soy raro». A Lara algo se le rompió dentro. «¿Quién dice eso?». «Todos». «No eres raro». «Me esconden la mochila». «Voy a solucionarlo». «Me llaman bebé». «Lo voy a arreglar». «Dicen que nadie me quiere». Lara lo abrazó tan fuerte que parecía querer protegerlo del mundo entero. Y lo intentó. Movió cielo y tierra. Volvió al colegio una vez. Luego otra. Y otra. Exigió reuniones. Mandó correos. Habló con otros padres. Pidió ayuda psicológica. Pidió vigilancia. Pidió humanidad. Pero las cosas no cambiaban. Marco cada vez se hacía más pequeño. Como si quisiera desaparecer. Y entonces ocurrió. El peor día. La llamada llegó cuando Lara estaba terminando su turno en la cafetería. «Tiene que venir». Corrió. No recordaba ni cómo había llegado. Marco estaba sentado en enfermería. Pálido. Temblando. Tenía el labio partido. Y una mirada que Lara jamás olvidaría. Descubrió después lo ocurrido. Lo habían encerrado entre varios niños en uno de los baños. Le habían quitado las gafas. Lo habían empujado. Se habían reído. Lo habían dejado llorando solo. No quería volver a salir, susurró Marco aquella noche. Pensaba que si desaparecía dejarían de hacerme daño. Lara dejó de respirar durante un segundo. Y supo algo. No podían quedarse. No era rendirse. Era sobrevivir. 2 semanas después había vendido lo poco que podían vender. Había renunciado a sus trabajos.
Había gastado prácticamente todos sus ahorros. No tenía un plan perfecto. Solo tenía una dirección. Un pequeño pueblo costero donde una antigua compañera de trabajo le había dicho hacía tiempo: si algún día necesitas empezar de cero, aquí la vida va más despacio. Y quizá más despacio era exactamente lo que necesitaban. El viaje fue un desastre. El coche viejo que había comprado de segunda mano decidió averiarse a mitad de camino. ¿Llovía? ¿Mucho? Marco vomitó 2 veces. Perdieron una mochila. Durmieron una noche improvisada en un hostal de carretera. Lara estuvo a punto de derrumbarse. Sentada al borde de la cama aquella madrugada, miró la cuenta bancaria. No llegaba. No llegaba para casi nada. Sintió miedo. Un miedo profundo. El miedo de quien sabe que ya no tiene red. Mamá. Marco estaba despierto. Sí. ¿Estamos haciendo lo correcto? Lara tragó saliva. No lo sé. Era la primera vez que respondía con la verdad. Pero sé que no podíamos seguir donde estábamos. Marco se quedó callado. Yo creo que sí estamos haciendo lo correcto. Y aquella noche Lara lloró cuando él se quedó dormido. Lloró por el cansancio. Por la culpa. Por el miedo. Por los años olvidándose de sí misma. Y también lloró porque, pese a todo, aún quedaba esperanza. Llegaron 3 días después. El pueblo era pequeño. Casas blancas. Calles tranquilas. El mar cerca. El aire distinto. La amiga de Lara les ayudó a encontrar un pequeño apartamento. No era gran cosa. Pero tenía ventanas enormes. Y silencio. Mucho silencio. Marco empezó en un nuevo colegio 2 semanas después. Lara tenía miedo. Mucho. Más que él. Pero algo era diferente. Su nueva profesora sonreía de verdad. Los niños parecían menos crueles. O quizás simplemente más humanos. El primer día volvió con una noticia. He jugado al fútbol. Sí. Y nadie se ha reído. Lara sintió algo extraño. Alivio. 2 semanas después. Mamá, me han invitado a un cumpleaños. Un mes después. Mamá, tengo un amigo. Lara empezó a respirar otra vez. Ella también encontró trabajo. Uno solo. En una pequeña librería-cafetería junto al paseo marítimo. Ganaba menos. Pero vivía más. Volvió a desayunar sentada. Volvió a dormir 6 horas seguidas. Volvió a comprarse un jersey para ella. Pequeñas cosas. Enormes victorias. Y entonces llegó algo que jamás habría imaginado. Daniel. Entró una tarde lluviosa buscando un libro de astronomía para su hija. Era profesor de ciencias. Viudo. Paciente. Tranquilo. De esas personas que parecen hablar bajito incluso cuando el mundo grita. Al principio solo eran conversaciones. Después cafés. Después risas. Marco lo aceptó antes incluso que Lara. Me cae bien. Solo es un amigo. Ya. Mal. Pero te hace sonreír. Y tenía razón. Porque Lara había olvidado cómo sonreía de verdad. Había olvidado cómo era sentirse cuidada. Cómo era que alguien preguntara: ¿y tú cómo estás? No como una cortesía. Sino esperando una respuesta. Una tarde de invierno fueron los 3 a la playa. Marco corría persiguiendo gaviotas. Daniel estaba a su lado. Has hecho algo muy valiente, dijo él. ¿Cambiar de ciudad? Salvaros. Lara miró el mar. Las olas rompían suaves. Constantes. Pensé que estaba fracasando. No. Le arranqué todo lo que conocía. Le diste la oportunidad de volver a vivir. Marco volvió corriendo. Mamá. Mira. Había encontrado una pequeña estrella de mar vacía. Es bonita, dijo Lara. ¿Sabes qué creo? Preguntó Marco. ¿Qué?
Que las cosas rotas también encuentran sitios nuevos. Lara lo miró. Y algo dentro de ella terminó de sanar. Porque durante años había creído que sobrevivir era suficiente. Que sacrificarse era amor. Que olvidarse de sí misma era lo que hacía una buena madre. Pero estaba equivocada. Porque cuidar también era cuidarse. Porque empezar de cero no siempre era perder. A veces era encontrarse. Y aquella noche, mientras Marco dormía tranquilo en la habitación de al lado, Lara abrió la ventana. Escuchó el mar. Respiró hondo. Y por primera vez en mucho tiempo no sintió que estuviera corriendo. Sintió algo mucho más extraño. Paz. Y entendió que algunos finales dolorosos no llegan para destruirte. Llegan para empujarte hacia la vida que todavía no sabes que mereces. Si te gustan mis historias, ayúdame a crecer, dale a me gusta y a compartir. Y no olvides suscribirte, así estarás al día con todas mis publicaciones.